Muy buenos días. Desde la semana anterior nos hemos enfocado en la porción de la Escritura que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Al revisar este pasaje, hemos concentrado nuestra atención en lo que dice acerca de la madurez espiritual. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual. De acuerdo con la Escritura, ese crecimiento que nos lleva a ser más maduros espiritualmente es un proceso continuo que dura toda nuestra vida. El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, hablando acerca del pleno conocimiento de Cristo, escribe: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, como Pablo, estamos llamados a proseguir y avanzar continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo Jesús. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Este reordenamiento consiste en dejar de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerlo. La clave de la madurez es la perseverancia en permanecer continuamente haciendo aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Es por eso que Pedro, en el pasaje que nos ocupa, sobre el cual hemos estado hablando, nos recuerda que desde el momento en que llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para empezar a crecer en madurez espiritual. Pedro lo dice de esta forma: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es nuestro recurso, y todo el conocimiento viene por gracia a través de él. Pero nosotros somos responsables de obedecer. Pedro nos dice cómo hemos de lograr esto, diciendo en el pasaje que hoy estudiamos, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Pero vemos que Pedro enlista una serie de rasgos que debemos cultivar para ser eficaces y fructíferos en ese conocimiento. Son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. En el video anterior, que les voy a dejar ahí la liga abajo, dimos un poco del contexto en el que Pedro hace esta declaración y da toda esta lista de rasgos. Y hablamos del primero de estos rasgos, la fe. Hablaremos algo acerca de la virtud. Complementando ese fundamento de la fe, los cristianos espiritualmente maduros también deberían contar con virtud. Otras traducciones de la Biblia traducen esta palabra como excelencia moral. En la Nueva Traducción Viviente, honradez, la palabra hispanoamericana, y esforzarse por hacer el bien, la traducción en lenguaje actual. La palabra griega que
Pedro utiliza es arete, que significa propiamente hombría, valor, es decir, excelencia intrínseca o atribuida, excelencia y virtud. Albert Barnes, comentarista bíblico, voy a dejar una nota con algo acerca de este autor, sugiere lo siguiente, cito: con esta palabra Pedro hace referencia al significado típico del concepto griego de virtud, como referente a la hombría, el valor, el vigor y la energía. Y el sentido es que él deseaba que los demás demostraran la firmeza, el valor que fuera necesario para mantener los principios de su religión y soportar las pruebas a las que su fe pudiera ser sometida. La verdadera virtud no es algo sumiso y pasivo, requiere de gran energía y valentía. Hasta ahí la cita. El mundo griego daba una gran importancia a la virtud. La virtud la veía como la excelencia o la plenitud que puede alcanzar una realidad de modo especial en el hombre. Tal vez el concepto más parecido sería el concepto que se maneja actualmente, que es la excelencia. Sócrates, entre los griegos, opinaba que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamientos y filosofía. Platón plantea la virtud restringiéndola a algunas herramientas como el intelecto, la voluntad y la emoción. Aristóteles elabora en sus éticas, por ejemplo, la ética nicomaquia, amplias reflexiones sobre la virtud que divide en dos grandes grupos, éticas y dianoéticas. Los estoicos sostenían que la virtud consistía en actuar siempre de acuerdo con la naturaleza, que para el caso del ser humano, concebido como un ser racional, se identifica con actuar siempre de acuerdo con la razón, evitando en todo momento dejarse llevar por los afectos o pasiones, es decir, todo lo que supuestamente es irracional en nosotros y que no podemos controlar y por tanto, según decían los estoicos, debemos evitarlo. Los estoicos consideraban que la virtud era una facultad activa, era el bien supremo. Pero el concepto bíblico de virtud va más allá que eso. Pedro debe haber tenido en mente el concepto de virtud usado en Éxodo. Desde luego usa la palabra para el contexto griego en el que está hablando, pero tiene en su mente el concepto de virtud que se expresa en la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 18, versículo 21, cuando Dios instruye a Moisés para que nombre jueces que le ayuden, dice así: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La palabra hebrea que usa aquí se traduce como fuerza, ya sea de hombres o de medios o de recursos. Virtud, por supuesto, valor, fortaleza, significa capaz o ser apto. Hay algunas versiones que dicen en este versículo, busca hombres capaces. La palabra jalil en hebreo es eso que se traduce como virtud. En la Septuaginta se tradujo al griego como dinamis, como una fuerza, una especie de fuerza. Entonces, la virtud en la Biblia se refiere a cualidades y características que son consideradas valiosas y deseables en un ser humano. La virtud se deriva de la idea importante de que Dios es la fuente
de toda virtud, y que los seres humanos deben imitar las virtudes divinas. La fe, la esperanza, el amor son algunas de las virtudes más importantes en la Biblia. Se consideran esenciales para nuestra vida como creyentes. Otras virtudes importantes, puedo mencionar la humildad, la paciencia, la prudencia, la justicia, la fortaleza. El ejemplo perfecto de virtud moral para el cristiano es Jesucristo mismo. Jesús durante su ministerio siempre mostró equilibrio perfecto entre la bondad hacia los seres humanos que necesitaban ayuda, aliento y la fuerza para defender lo que era correcto. Agregar a nuestra fe virtud implica que debemos parecernos cada vez más a Jesucristo. Para ello, debemos conocerlo mejor a través de su palabra. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.